Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. El día de hoy veremos el caso de un hombre de 52 años que consulta por 2 semanas de fatiga progresiva y disnea de esfuerzo. Refiere que se queda sin aire tras caminar pocas cuadras, no presenta dolor torácico ni palpitaciones. En la auscultación cardíaca se identifica un soplo que se intensifica cuando el paciente se sienta e inclina el tronco hacia adelante. El paciente trae consigo un estudio reciente de cateterismo cardíaco. En el desarrollo del caso, el paciente presenta síntomas compatibles con sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. El soplo descrito, mejor auscultado en posición inclinada hacia adelante, orienta a un soplo diastólico de origen aórtico. El cateterismo cardíaco muestra curvas de presión de la aorta, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda que permiten identificar alteraciones características en la fase diastólica del ciclo cardíaco. La pregunta es, ¿en qué punto del trazado hemodinámico el soplo será más intenso? Base fisiopatológica. La insuficiencia aórtica ocurre cuando la válvula aórtica no cierra adecuadamente, permitiendo el reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Justo después del cierre de la válvula aórtica, el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es máximo. Este gradiente elevado genera un flujo retrógrado intenso, responsable del soplo diastólico en decreciendo, característico de la insuficiencia aórtica. A medida que avanza la diástole, el gradiente disminuye por el flujo progresivo de sangre, lo que explica la naturaleza decreciente del soplo. Interpretación clínica y pronóstico. En el trazado hemodinámico, el punto de máxima intensidad del soplo corresponde al momento inmediatamente posterior al cierre de la válvula aórtica. Otros hallazgos clásicos en la insuficiencia aórtica incluyen pérdida de la incisura dicrótica, descenso rápido de la presión diastólica aórtica y presión sistólica elevada por aumento del volumen sistólico. Estos cambios explican la presión de pulso amplia, un hallazgo clínico típico de la insuficiencia aórtica crónica. Puntos clave: la insuficiencia aórtica produce un soplo diastólico en decreciendo. El soplo se ausculta mejor con el paciente inclinado hacia adelante. La intensidad máxima ocurre cuando el gradiente aorta-ventrículo izquierdo es mayor. Ese momento corresponde a justo después del cierre de la válvula aórtica. Preguntas: un hombre de 52 años presenta disnea de esfuerzo progresiva y fatiga. En la auscultación cardíaca se intensifica un soplo diastólico que se escucha mejor cuando el paciente se sienta e inclina el tronco hacia adelante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Insuficiencia aórtica. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se produce el flujo responsable del soplo característico de la insuficiencia aórtica? Diástole temprana. ¿Qué mecanismo fisiopatológico explica que el soplo de la insuficiencia aórtica tenga un patrón diastólico en decreciendo? La disminución progresiva del gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo durante la diástole. En un trazado de presión obtenido por cateterismo cardíaco, ¿qué hallazgo es característico de la insuficiencia aórtica a nivel de la presión aórtica? Pérdida de la incisura dicrótica con descenso rápido de la presión diastólica. En un paciente con insuficiencia aórtica, ¿en qué momento del ciclo cardíaco el soplo alcanza su máxima intensidad debido al mayor gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo? Inmediatamente después del cierre de la válvula aórtica. Recuerda, en la insuficiencia aórtica, el soplo diastólico en decreciendo alcanza su máxima intensidad inmediatamente después del cierre de la válvula aórtica.
cuando el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es máximo. Y el diagnóstico clave, insuficiencia aórtica, reconocible por presión de pulso amplia, pérdida de la incisura dicrótica y soplo diastólico temprano. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.